El tema que yo quiero compartir hoy día es acerca del nacer de nuevo. El nacer de nuevo. Y para poder entender, aunque no lo parezca, yo sé que parezco como de 25, de 30, cada vez un poquito menos, pero yo tengo más de 40, no le voy a decir, bueno, sí, puedo decir la edad, no tengo problema. Acabo de cumplir 44, pero aunque no lo parezca, soy abuelito. Aunque no tenga la pinta de abuelito, no pinto canas, pero tengo 3 nietos que son preciosos, ¿no? Paz, Mateo y Fe. ¿Y por qué menciono acerca de ello? Porque es importante que nosotros podamos entender, en primer lugar, que en el mundo existen 2 tipos de familia en el mundo que tienen 2 tipos de procedencia. Bíblicamente nosotros sabemos que existen, humanamente hablando sabemos que existen miles de familias, pero bíblicamente la perspectiva que la palabra de Dios nos da es que solamente hay 2 tipos de familias en el mundo. Digo, amigo, solo 2 tipos. Y estos 2 tipos de familia tienen 2 tipos de procedencia totalmente distinta. El principio de la primera familia es Adán, que fue el primer hombre que Dios estableció sobre la tierra, y a través de él nacieron todas las generaciones que hoy conocemos. Pero existe otra familia que Dios preparó y estableció desde el inicio también, y el principio de la otra familia que está en el mundo es Cristo. Entonces hay 2 familias en el mundo, una que procede de Adán y la otra que procede de Cristo. Adán fue el primer hombre que Dios creó, y Cristo es Dios hecho hombre viniendo a rescatar a su creación, a lo más amado que Dios preparó, que es el hombre, porque todo lo hizo, y al final de la culminación de la creación puso al hombre para que disfrute. El hombre prácticamente no necesitaba nada. El hombre levantaba el brazo y podía coger un fruto. No necesitaba nada, porque Dios le dio todo, pero le dio ciertos mandatos. Digo esto ¿por qué? Porque algunas personas creen que Dios es el padre de todos los hombres en el mundo, pero esto no es cierto, y la Biblia lo reitera. Solamente los que pertenecen a la familia de Cristo tienen a Dios como su Padre. Y cuando estoy hablando de Cristo, no me estoy refiriendo, por si acaso, a una religión. Puede ser católica, evangélica, testigo de Jehová, mormón, X, Y, Z. No me estoy refiriendo propiamente a una religión, sino que existe una familia que Dios ha iniciado y ha establecido a partir de Cristo. Entonces, si Dios ha empezado una familia a través de Cristo, es importante que yo comience a entender quién es Cristo y por qué es necesario, por qué Dios estableció una familia en Cristo y no en Adán, como muchos pensarían que Dios ha establecido una generación a raíz de Adán. Adán fue el primer hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, pero Adán, la Biblia dice y nos enseña que Adán se entregó voluntariamente a la paternidad, al señorío, al gobierno de Satanás. Entonces, y esto fue antes de que Adán tenga sus hijos, porque el plan de Dios era crear una familia, una generación en él, pero Adán se entregó al enemigo, fue engañado por Satanás, Eva fue la engañada, y Adán levantó una generación, pero sin Dios, separados de Dios, porque antes de que sus hijos nacieran, él ya había pecado, ya había sido destituido de la gloria de Dios y había pasado de un reino a otro reino. Ahora, lo que la humanidad no sabe, y posiblemente suena religioso, y para mucha gente puede sonar hasta duro, pero lo que la humanidad no sabe es que los que pertenecen a la familia de Adán tienen a Satanás como su padre. Y eso es una verdad, es una realidad. El mismo Señor Jesús dijo que Dios
no es el Padre de todos los hombres. Él lo dijo. El Señor Jesús dijo, cuando en cierta ocasión, cuando el Señor Jesucristo hablaba con algunos dirigentes religiosos, que eran gente buena, dicho sea de paso, de muy buen nombre, reconocidos en la ciudad por su buena trayectoria, obras sociales, en este caso en Jerusalén. Y estos hombres ellos afirmaban que Dios era el Padre de ellos, pero ellos no se daban cuenta, y Jesús les dijo que sus corazones eran malos, pero ellos no alcanzaban a entender. El problema del ser humano es que no alcanza a entender la condición de su corazón. Pero la evidencia de su caminar y de su proceder, lo que hacía era evidenciar a qué padre pertenece. Entonces Jesús sabía lo que había en sus corazones, y en un momento, en Juan 8:42, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, y le está hablando, posiblemente aquí les está hablando a los fariseos, ciertamente les está diciendo a ellos, pero le está hablando a la humanidad. Si vuestro Padre fuese Dios, les dice, ciertamente, ¿qué dice? Me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cuando Él dice, si vuestro Padre fuera Dios, claramente les está diciendo que Dios no es su Padre. ¿Me dejo entender? Y la Biblia es clara en eso, ¿no? Y para hacerlo aún más evidente, ya que ellos estaban ahí y estaban insistiendo, y era importante que el Señor lo establezca, en Juan 8:44 Jesús fue muy claro y se lo dijo de manera directa: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Para mucha gente esto parece un insulto o parece algo que alguien enojado te lo está diciendo, pero Jesús no está enojado, por si acaso. Jesús no está molesto, no está enojado, no está molesto. Les está diciendo una condición en la que ellos están. Entonces, así que estos hombres, como el resto de la humanidad nacida en Adán, no tiene a Dios como padre, sino a Satanás. Entonces, todos los que nacen bajo la familia de Adán van a pertenecer a la familia de Satanás. No importa si son lindos, bellos, hermosos, cachetoncitos, no importa si están preciosos, si huelen rico, ¿verdad? No importa. Y solo el Señor Jesús ha hecho posible que cada uno de nosotros pueda pasar de ser un hijo de Satanás a ser un hijo de Dios. Mucha gente no entiende por qué vino Cristo, pero Cristo vino a rescatar al hombre de una condición en la que el hombre está perdido. Esa condición es que el hombre legalmente le pertenece a Satanás, y Jesús vino a cambiar esa situación. Entonces, cada vez que alguien toca la puerta de tu corazón o te está tratando de compartir el Evangelio, es Dios quien está queriendo hablar a tu corazón y decirte: mira, esta es tu condición, y Dios quiere que cambies de posición, porque en esa condición vas a perecer, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Aunque hay gente que dice: no, aquí el cielo y el infierno están en este mismo lugar. No es cierto. Eso no es cierto. El infierno que mucha gente conoce aquí en la tierra es un paraíso comparado con lo que es, o con lo que debe ser el infierno real. Y Dios ha venido a rescatarnos de esa condición. Lucas 19:10 nos enseña: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Ustedes lo tienen en pantalla, lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Porque Él está interesado en que el hombre sea rescatado, en que el hombre cambie su condición, su naturaleza. Porque no envió en el 17 Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué significa eso? La mayoría de nosotros somos fáciles de juzgar a la gente. Somos expertos en mirar la paja en el ojo ajeno, sin darnos cuenta que delante de Dios todos nosotros somos culpables.
No hay nadie inocente aquí. Todos somos culpables de algo, de alguna situación. No importa nuestra condición. Entonces, esto que estoy mencionando, la Biblia lo llama nacer de nuevo. Pasar de una condición de miseria y pasar de una condición de no solamente de sufrimiento, porque hay gente que cree que no está sufriendo porque aún el pecado no lo ha terminado de destruir. Aún el pecado probablemente no ha terminado de destruir su hogar, su familia. Pero esto de pasar de una condición de hijo de Satanás a ser un hijo de Dios, la Biblia lo llama nacer de nuevo. Y es justamente el tema que yo quiero compartir, que he venido compartiendo desde la semana pasada. Y la semana pasada compartía acerca de que quise hablar acerca del bautismo, porque ellos pasaron por las aguas, así como cada creyente pasa por las aguas del bautismo, pero estas aguas son solamente una señal y una evidencia, son una señal y una evidencia del nuevo creyente, pero en realidad el bautismo no salva. Quien salva es Cristo. Quien nos limpia del pecado es su sangre derramada, el sacrificio que Él hizo. Entonces vamos a hablar acerca de nacer de nuevo y vamos a ver qué significa nacer de nuevo. Hay gente en el mundo, en ese tiempo, que tiene el concepto religioso que si ellos se esforzaran más, cada día un poco más en cumplir los mandamientos de Dios, ellos piensan que en la medida en que más lo hagan, van a heredar el reino de los cielos. Es decir, la salvación para ellos se convierte en un asunto progresivo, es decir, de menos a más. Y es justamente esto era lo que le pasaba a Nicodemo, que lo mencionábamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un hombre importante, instruido, sobre todo en la religión judía, reconocido por la trayectoria que tenía, una trayectoria de vida, pero él tenía un hambre de querer conocer más a Dios y saber más acerca de Él. Por eso es que cuando vemos lo que la Biblia nos enseña en Juan 3, que lo vamos a leer para poder entrar en contexto otra vez, vamos a ver cómo el Señor le habla acerca de la importancia de nacer de nuevo, y vamos a ver también lo que verdaderamente esto representa en la vida de cada creyente. Amén. Vamos a Juan 3, vamos del 1 al 7. Había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Habíamos explicado, y lo vuelvo a decir solamente para señalarlo, que este era un hombre que pertenecía a la asamblea, es decir, pertenecía al Sanedrín. La asamblea o Sanedrín eran los que determinaban lo que iba a ocurrir con la nación referente al tema religioso. Ellos tenían muchas ocupaciones. Una de ellas era de que los falsos profetas y las falsas enseñanzas no se propaguen, sino que su labor era aniquilarlas, era tratar de mitigarlas o anularlas. Pero este hombre, llamado Nicodemo, dice en el verso 2 que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mencionaba algo muy importante aquí, que él, como un experto en la ley, en la palabra, un estudioso, porque además él no solamente era un estudioso, muchos de estos fariseos eran escribas también, es decir, copiaban la escritura, y ese asunto de copiar la escritura
ese trabajo de hacerlo de una manera ya sea continua o tener esa labor, hacía que la palabra cada vez esté más inmersa en su corazón. Y ese hombre conocía la ley. Ellos se autodenominaban los únicos que podían interpretar lo que la ley enseñaba o lo que la ley decía. Y cuando Jesús le habla, tienes que nacer de nuevo, lo saca de su contexto. Porque él esperaba posiblemente una respuesta teológica, pero no. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. O sea, ¿dónde está tu religión ahí? Tienes que nacer de nuevo. ¿Dónde está lo que crees? Tienes que nacer de nuevo. Lo que el Señor Jesús hace con él es contravenir toda la estructura que él tiene de pensamiento. Por eso es que su reacción es, ¿puede acaso un hombre viejo nacer otra vez? ¿Puede acaso regresar al vientre de su madre y volver a nacer? Y cuando él está diciendo eso es, si el hombre puede. Pero lo que yo quiero que usted pueda entender en esta mañana es que ningún esfuerzo humano es suficiente para lograr el propósito del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el hombre no puede alcanzarlo, y el hombre no puede lograrlo con sus propios planes o con sus propios esfuerzos. Es más, el nacer de nuevo está fuera de los límites y de las capacidades del hombre. Solo proviene de Dios. Así es. Vemos que quizás Nicodemo pensó que Jesús podía darle alguna enseñanza nueva que pudiera ayudarle a entender mejor las Escrituras. Pero el Señor Jesús fue claro y fue enfático. Nicodemo no necesitaba una enseñanza nueva. Él necesitaba nacer de nuevo. Y esto es, hermano, donde yo quiero que usted pueda entender cómo obra el Señor. Cómo el Señor ejecuta su obra en nuestros corazones. Porque a veces nosotros, y ciertamente ayuda mucho, en algunos casos, cuando nosotros ayudamos a que la gente haga una oración de fe, levante su mano y sean honestos, sinceros con el Señor. Abran su corazón a Él y le digan, Señor, si yo reconozco mi condición, te necesito como mi Señor y como mi Salvador. Ayuda mucho, no está mal. Pero cuando nosotros vemos algunos casos en la Biblia, en la palabra, vamos a ver, por ejemplo, casos como el hombre que fue metido por el techo por sus cuatro amigos. Cuando Jesús estaba con las multitudes de gente y había un hombre que era paralítico, que en su vida pensó pues que iba a estar al lado de Jesús, pero sus amigos lo llevaron, lo trajeron a un grupo de alcance, a un grupo de discipulado. Domingo a las 9 de la mañana, un nuevo grupo que se ha abierto para lo que quieran. Este es un publicitario, así que hombres y mujeres. Entonces, este hombre cuando se presenta delante de Jesús, Jesús no le da un sermón religioso. Jesús lo único que le dice, tus pecados te son perdonados. Y inmediatamente en ese lugar, los religiosos que conocen perfectamente la ley y conocen la palabra, la Torá, que hasta ese momento no existía el Nuevo Testamento, solamente existía la ley, los profetas, los salmos. Y ellos dicen, oye, un ratito, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué te estás loco? Claro, estoy parafraseando lo que ellos están diciendo. Pero el Señor Jesús tenía autoridad para decirle, tus pecados te son perdonados. Si el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿fueron perdonados sus pecados? ¿Qué hizo este hombre para que sus pecados le fuesen perdonados? ¿Qué hizo? Absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. No hizo nada. Solamente recibió la gracia de Dios. Vemos otro caso. La mujer que está al lado del pozo, la mujer samaritana, que me gusta más llamarlo como la puerta, ¿no? Porque ella es una puerta para un lugar donde los discípulos nunca iban a ir por su contexto religioso. Porque lamentablemente muchos de nosotros tenemos un trasfondo, tenemos una trayectoria, algunos católicos, algunos mormones, otros testigos, otros no saben ni lo que son, pero algo son. Pero es la verdad. Y venimos a los pies de Cristo, pero arrastramos
lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos, de alguna manera, lo que se nos ha enseñado. Pero Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. Pero es interesante porque ellos habían estado de ayuno. Y a uno de los discípulos, ¿no? Porque ¿cuántos saben que Jesús andaba con los discípulos? ¿Cuántos saben? Ya. Y cuando alguien está de ayuno y te dicen, y ya van a romperlo, dicen, oye, van a ir a comprar. ¿Quién va? Yo voy. Todos quieren ir a comprar, ¿no? Todos van quieren ir a comprar. Y es interesante porque ese día todos los discípulos se fueron a comprar. ¿Por qué habrá sido, no? Pero ellos no eran carnales, eran discípulos, ¿no? De tal manera que Jesús se quedó solo, lo dejaron solo. Pero eso ya estaba planeado también por el Señor. Pero es importante poder entender el contexto de las cosas. Entonces, ellos se fueron y obviamente cuando luego regresaron y lo vieron a Jesús y le habrá traído comida, dice, no, pues ellos estaban más interesados en la comida y él le dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero nosotros estamos pensando en la comida, ¿no? Todavía no tienen hambre, ¿verdad? Todavía falta para el almuerzo. Entonces, tenemos que aprender a ver el contexto de las cosas, cómo Dios nos las va mostrando, porque nos permite no solamente navegar en su palabra, sino poder entender los corazones, que es lo más importante. La palabra de Dios está escrita para que nosotros nos veamos reflejados en ella. Por eso es que Santiago dice que es como un espejo que nos permite contemplar nuestro rostro. Yo diría, y no quiero agregar, no quiero hacer una eusegesis ahí, pero yo iría a contemplar nuestro corazón para ver cómo está. Pero lo que vemos es que esta mujer se encuentra con Jesús y en la medida que él comienza a compartir con ella, ¿por qué está yendo al pozo? Por una necesidad, necesita agua, pero está cansada de hacer eso, porque va todos los días al mediodía. El sol a esa hora está en 40 grados, es totalmente horrible salir a la calle con un calor de 40 grados. Nosotros al menos acá tenemos aire acondicionado y en Lima nosotros no tenemos ese tipo de calor, pero en Piura, en la selva o en Centroamérica es normal ese tipo de calor. Pero ahora imagínate en el desierto, el Medio Oriente, es terrible, porque al menos aquí hay humedad, allá no hay humedad, allá es seco, hay tierra, hay arena. Y ella iba todos los días por una necesidad al pozo de Jacob. Pero en la medida en que se encuentra con el Señor Jesús, se comienzan a producir los cambios en ella. Pero Jesús no le da un sermón teológico, porque había el momento adecuado para darle el sermón teológico. ¿Cuál era? Cuando ella le dice y le responde a él, nosotros adoramos en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en ese monte es donde debemos adorar. Señor, ¿dónde se debe adorar? Y él le dice, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, ¿no? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. El Padre está buscando adoradores que le entiendan, que conozcan su corazón. Si en algo se complace el Señor, que está en Jeremías 9:24, es en que nosotros le conozcamos y entendamos quién es Él. Entonces, en la medida en que Él comenzó a compartir y a hablar, el Señor Jesús comienza a hablar con ella, se comienzan a producir los cambios. Y tal fue el cambio que se produce en esta mujer, que ella dejó su necesidad a un costado, porque su necesidad dejó de ser una necesidad cuando encontró la verdad. ¿Y qué hizo ella? Fue corriendo, vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será este profeta? ¿No será este el Mesías? Entendía perfectamente quién era el Cristo. Entonces vemos en este encuentro que ella no hace una decisión, sino que es la misma palabra la que va transformando su corazón. Lo mismo ocurre con la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, mujer que iba a ser apedreada.
Esta mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, que muchos lo han visto en las películas o han leído la historia, Jesús no le eximió de que no sea apedreada. Jesús dijo, está bien, o sea, la ley dice que debe ser apedreada. Él no negó la ley. Él no dijo, no vamos a cumplir la ley. No. Él lo único que dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Todos ellos se dieron cuenta que eran pecadores también. Pero sus pecados no eran, entre comillas, tan grandes, probablemente como el de ella, pero todos reconocieron su condición de pecado. Y uno a uno se fueron. Y esta mujer, cuando el Señor Jesús le habla y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno hay, Señor. Yo tampoco te condeno. ¿Me dejo entender? Quiero que usted vea cómo se dan y cómo se producen los encuentros con el Señor, porque estamos interesados en conocer cómo se produce el nuevo nacimiento. Es importante que nosotros podamos entender el nuevo nacimiento desde el corazón, porque es la palabra la única que va a provocar el cambio en el corazón del hombre. No somos nosotros. Nuestra labor es dar la palabra, dar evangelio. Esa es nuestra labor como ministros de su evangelio. Entonces, Jesús le dijo algo más. En Juan 3, versos 6 y 7, a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Algo importante que Jesús le está diciendo a Nicodemo: no importa cuántas cosas buenas hayas hecho durante toda tu vida, no importa. ¿Cómo, pastor? No importa lo que hayas hecho, le está diciendo a Nicodemo, no eres hijo de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Para ser un hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Porque Jesús ya sabía a lo que Nicodemo venía. Por eso es que Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Él declara, en primer lugar, en primer término, la necesidad absoluta que el ser humano tiene de nacer de nuevo. Amén. Él quiere. Él no habló de adoptar una nueva religión. Jesús no le dijo, mira, esta es la enseñanza, esta es la nueva religión. Las cosas no son así, son así. Él no le dijo eso. Él le dijo, tienes que nacer de nuevo. O sea, es necesario, como dice Juan 3:7, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la condición del hombre, con la que el hombre nace, es estar separado de Dios. Pero con esta referencia, Jesús no solo le habla a Nicodemo. No le está hablando a él en particular, sino también a toda persona que puede estar practicando una religión y pensando que por ello está cerca de Dios. Y que al final, no importa, ya, yo sé, igual Dios va a tener misericordia de mí. No, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que no entiende el hombre es que hay muchas religiones en el mundo que en vez de llevarte al Evangelio, te distraen por otros caminos. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, vístete así, no te vistas así. Son formas, son formatos. Y Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. Porque no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho, igual tienes que nacer de nuevo. Y la palabra nacer de nuevo, la Biblia dice que significa, del griego original, es nacer de arriba. Porque todos los que estamos acá hemos nacido de abajo, de la tierra. Hemos nacido a través de nuestro primer nacimiento, el nacimiento natural, es a través de la generación de Adán. Pero necesitamos nacer de arriba. Y esto se da por el Espíritu de Dios. Ahora, Jesús
Jesús le explica algo más a él, a Nicodemo, para que él pueda entender. ¿Por qué? Porque el único requisito para el nuevo nacimiento es tener fe solo en Jesucristo. Todas las religiones, o la mayoría de ellas, son morales y son éticas. Y muchas de ellas, que involucran a Cristo dentro de su sistema religioso, consideran a Cristo, pero también consideran otras alternativas además de Cristo. Sí, Cristo sí, pero también puedes hacer esto. Sí, Cristo sí, pero también esto y esto. Pero la Biblia solamente contempla un único requisito para el nuevo nacimiento, que es tener fe en Jesucristo, que Él pagó la deuda por nuestro pecado. Y esto, el Señor Jesucristo se lo explica a Nicodemo al recordarle de algo que pasó en el pasado con los israelitas. El pueblo de Dios se había quejado contra Dios, contra Moisés. De modo que Dios envió serpientes, dice la Biblia. Envió serpientes al desierto y todos los que fueron mordidos por la serpiente murieron. Eso pasó. También la Biblia ahí en Números nos dice que el pueblo confesó su pecado e imploró a Moisés que lo liberara. Moisés oró a Dios y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un asta para que todos los que la miraran vivieran. Moisés hizo como Dios le había ordenado y la Biblia lo enseña. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir rápidamente al número 21:9. El pueblo había murmurado contra Dios. Y la serpiente que mordía a cada persona, cada vez que mordía, inyectaba el veneno. Y si la persona no era rescatada, iba a morir indefectiblemente. Pero como el pueblo se arrepintió de su queja, de su condición delante de Dios, Dios les dio, Moisés oró y Dios respondió. ¿Y qué les ordenó a ellos? Que hagan una figura con la serpiente. Eso fue lo que les ordenó. Que haga una figura de bronce con la serpiente. Y la serpiente fue puesta sobre un asta, una serpiente. Y traían esa serpiente y Moisés portaba esa serpiente. Y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado o era sanada del veneno. O sea, inmediatamente pasaba de muerte a vida. Y Jesús me enseñó en Juan capítulo 3, ahí mismo, versos del 14 y el 15, dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así como los israelitas, ellos fueron salvados por mirar a la serpiente, pero la serpiente es figura de Satanás. ¿O no es así? Claro, la serpiente es figura de Satanás, figura de la maldad. Pero la Biblia dice que Jesús se hizo malo por nosotros. En el momento en que Él cargó, cuando Él estaba crucificado en la cruz, en ese momento Él ya cargaba con todo el pecado de la humanidad, con todas nuestras vilezas más bajas, con toda la maldad que nosotros podemos tener. Él ya la estaba cargando. Por eso Jesús, siendo bueno, se hizo malo por nosotros, a causa de nosotros. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice Juan 3:14, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él mire no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el nuevo nacimiento no es otra cosa que nacer a través de la obra que solamente el Señor Jesús ha hecho. Jesús dijo: yo soy la puerta. Pero también Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más en toda la humanidad ha dicho: yo soy el camino, o ha dicho: yo soy la verdad, o ha dicho: yo soy la vida. Todas las demás religiones, todos los que han profesado esas religiones están muertos y sus tumbas están ahí. Pero Jesús, la tumba de Él está vacía. Entonces,
El nacer de nuevo representa pasar de muerte a vida. Pero ¿cómo de muerte si yo estoy vivo, pastor? Eso es lo que muchas veces creemos. Porque nuestra vida, una cosa es tener vida física y otra cosa es tener vida espiritual. Y para entrar al reino de los cielos, lo único que se necesita es nacer de nuevo. Pero ¿quién nace de nuevo? ¿Cómo es que se nace de nuevo? Vamos a Juan 3:5. El nuevo nacimiento es por el agua, que está representada por la palabra y por el Espíritu de Dios. Juan 3:5 nos dice lo siguiente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es que la persona va a nacer de nuevo? ¿Cómo una persona nace de nuevo en nuestro tiempo? Esto se produce por la palabra. Es un don de Dios, pero se produce por la palabra. Cuando María se presentó ante el ángel, ella tuvo que autorizar la obra de Dios en su vida. Y ella dijo: hágase en mí como Él ha dicho. Y en ese momento, cuando María dijo hágase en mí, después el Espíritu Santo vino y puso la semilla de Dios en el vientre, en las entrañas, en María. Lo puso, ovuló a María para que María luego diera salga embarazada y diera el fruto que dio. Pero ella dijo: hágase conmigo como Él ha dicho, cuando el ángel habló con ella. Entonces, ella creyó la palabra. Ella nació, ella creyó a Dios y la palabra se formó en ella. El nuevo nacimiento se da por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que usa la palabra en el corazón de cada persona. Nadie, escúcheme esto lo que voy a decir porque esto es muy importante. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la palabra de Dios. Y nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo en su vida. Y vamos a ver unos versículos que nos van a presentar esto con mucha más claridad. Santiago 1:18 nos habla cómo nosotros nacemos por la palabra. ¿Cómo nacemos? Otra vez, ¿cómo nacemos? Otra vez, ¿cómo nacemos? Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias, dice, ¿no?, de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23. Y acá lo dice el apóstol Pedro: siendo renacidos. ¿Por qué renacidos? ¿Qué, Señor?, le dice Nicodemo a Jesús. ¿Tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? No, tienes que nacer de nuevo. Pero yo ya nací, entonces tienes que renacer. Y lo que acá el apóstol Pedro está diciendo es: siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, la semilla de Adán, heredada por generaciones a través de nuestros padres, nacimos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, es decir, la semilla de Cristo. ¿En dónde? En nosotros, en nuestro corazón. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo yo renazco? A través de ¿cómo nace el hombre de nuevo? A través de la palabra, que vive y permanece, dice, para siempre. Entonces, tenemos que nacer, y el hombre nace por medio de la palabra. Esa es la razón por la cual cada persona que viene, no importa si viene la primera vez, la segunda vez, o si tiene tiempo acá, lo que estamos nosotros interesados es que escuche la palabra. Porque en la medida que escuchamos esa palabra, la palabra de Dios, no la palabra necesariamente del que está hablando, sino la palabra, la esencia de la palabra de Dios, esa es la que va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, dice que Él por su voluntad nos hizo nacer por la palabra y que somos renacidos ya no de una simiente corrupta, que es la simiente de Adán,
sino de una incorruptible, es decir, la simiente de Cristo, que nadie puede detener esa simiente. Amén. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la otra forma en que nacemos es por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que genera y hace en nosotros lo que Él quiere que hagamos. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en una persona para que nazca de nuevo? Primero que nada, tiene que darse cuenta de su condición espiritual. No se trata solamente de seguir un rito y un proceso religioso que muchas veces está, pero mucha gente adopta los procesos religiosos sin entender lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que entender lo que está ocurriendo. Primero tenemos que darnos cuenta de cómo estábamos, cuál era nuestra condición espiritual. Si la persona no se da cuenta de su condición espiritual, no puede nacer de nuevo. Si la mujer que se encontró con Jesús, la mujer la samaritana, no ve su condición espiritual, ¿cuándo es que ella comienza a ver su condición espiritual y cuándo es que ella se da cuenta de que lo que Jesús está diciendo es tan importante que le está hablando a ella, a su vida? Cuando le dice él: anda, ve y llama a tu marido. Se metió a su problema. No estamos acá para criticarla, pero sabemos que era una mujer religiosa, pero era una, disculpen la palabra, cucufata. Es decir, una persona que por un lado trataba, pero por otro lado tenía una vida licenciosa. Jesús no está interesado en su vida, Él sabe cuál es el problema. Pero ¿para qué se lo menciona? Para que ella vea su condición. Anda y llama a tu marido. Y ella inmediatamente se zafa, ¿no? No tengo marido, le dice. Bien has dicho, le dice. Porque 5 has tenido y con el que ahora con el que estás viviendo no es tu marido. ¿Cómo sabe? Dice, ¿no? Y ahí es donde le dice: me parece que eres profeta. Sé que ha de venir el Cristo. Yo soy el que habla contigo. Yo me imagino ese momento. Ese momento debe haber sido glorioso para ella, como lo ha sido con cada uno de nosotros cuando hemos encontrado cara a cara a Dios y Él nos ha permitido conocer su gracia y su misericordia. Y esa es la razón por la cual ella pudo salir corriendo a decir: vengan, escuchen a este hombre. Ella ya sabía que él era el Cristo, pero me ha dicho: mi vida, ¿no será este el Cristo al que todos estamos esperando? ¿No será Él? Venga, venga. Ella se convirtió en la puerta de Samaria para que el Evangelio entre. Y así fue, así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nosotros. No importa nuestra condición. Tu problema no es el problema, tu verdadero problema, o el verdadero problema del ser humano es cuando estás separado de Dios. Y saben, la religión, en vez de ayudarte, te destruye. Porque nos creemos que sabemos. Nos sentamos y a veces fingimos de humilde, ¿no? Sí, yo ya sé todo eso, pero igual voy a escuchar ya. Y luego queremos sentarnos a enseñar también. No, sí, pero y esto, y aquello, y queremos decir todo lo que sabemos. Pero nuestra vida no ha cambiado. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando mentira. Porque si nuestra vida no ha sido transformada, no importa cuánto de la Biblia conozcas, eso no importa. Eso se llama religión, cucufatería. Solo el Señor Jesús puede provocar una transformación en el corazón del hombre. Y Él es delicado. Él no agarra y no te dice las cosas para dañarte, sino para que podamos vernos como en un espejo, ver nuestra condición. Por eso ella le dice: sé que ha de venir el Cristo. Yo soy, le dice, el que habla contigo. Qué precioso. O sea, yo me imagino que en ese momento se habrá quebrantado. Yo soy el que habla contigo, le dijo.
podía hacer esa mujer? ¿Qué podía hacer? Saltar de alegría, llorar. Dejó los cántaros. ¿Qué importa esto? Si hoy día no tomamos, no importa. Hay una ley de agua. ¿Qué importa? Nada importa. Cuando la persona está cara a cara con Cristo, nada importa. Nada importa. Amén. Nada importa. Todo lo demás pasa a un segundo plano. El Espíritu Santo siempre va a usar la palabra de Dios para enseñarnos nuestra condición en la que estamos, que somos, quiénes somos y la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Luego va a usar esa misma palabra para enseñarnos quién es el Señor Jesucristo. Porque primero nos libera, pero luego agarra y nos enseña quién es Él. Y esta es la parte en que mucha gente en la iglesia nos hemos quedado por años, entender quién es Él. Yo no estoy diciendo que está mal que conozcamos la Biblia, que la leamos una vez al año, o 2 veces al año, o una vez cada 2 años. No importa cómo la leas, lo importante es que la leas. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que es importante que la Biblia nos muestre quién es Jesús. Porque en la medida en que Él me muestra quién es Él, mi dependencia aumenta. ¿Por qué aumenta mi dependencia? Porque me doy cuenta lo frágil, lo débil que soy, que somos. ¿Me explico? El nuevo nacimiento es voluntad de Dios, no es voluntad del hombre. La Biblia dice que aquellos que reciben al Señor Jesús como su Señor y Salvador son nacidos de nuevo. Y en Juan 1, 12 y 13 lo enseña, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad, gobierno, de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos hijos del otro, de ese padre miserable que gobierna el mundo y el cual tenía nuestros ojos cegados. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay mucha gente en la iglesia que, estando en la iglesia, siguen con los ojos cegados, como decía el apóstol Pablo, por la ignorancia que en ellos hay de conocer estas verdades. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie nace en este mundo siendo cristiano. El tener padres cristianos es maravilloso para los que lo tienen ahora, ¿no? Yo soy primera generación, mi hijo tiene sus padres cristianos, mi esposa y yo, pero eso no lo hace un hijo de Dios. Cada uno, cada persona tiene que nacer de manera individual con Dios, de cara a cara. Cada persona, es necesario que cada persona se presente delante de Dios. Yo puedo amar a mi hijo, amar a mi hija, a mis nietos, pero ellos van a tener su encuentro personal. ¿Cuál es mi confianza? Mi confianza es que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Billy, el Dios de Alejandro, el Dios de Katy, el Dios de Mateo, paz y fe, me dejo entender que Él un día va a tocar: yo soy el Dios que anduve con tu padre, que ahora quiero andar contigo. Esa es mi confianza. No me toca a mí desesperarme. Sí, yo sé que muchas veces muchos se angustian, pero no se angustie tu corazón. Por ningún motivo estéis afanosos, dice la palabra. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias. ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso no es el mejor padre que tú y yo? Él es el mejor padre. Confía. Lo veas o no lo veas, estaremos juntos allá arriba. Porque algunos dirán: no, pero nos desesperamos. Claro que es lindo verlo aquí en la tierra y todo, pero hermanos, confiemos en la obra de Dios. Con eso tampoco te digo que te des al abandono, en el sentido de que ya que no te importe, sino presenta diariamente tus peticiones delante de Dios
Y la confianza de que un día yo sé que tú estarás aquí. Un día yo sé que tú vas a hacer lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Un día yo sé que tú estarás cumpliendo los planes y los propósitos para los cuales Dios te llamó. Como decía Sixto Porras, mamá, él venía borracho, hacía lo que quería, y él llegaba tarde de noche. Estoy hablando del que es director actual de Enfoque a la Familia para Latinoamérica, que es amigo de nosotros. Y él agarra y decía, bueno, él llegaba tarde y le decía, mamá, pero ¿tú por qué me tratas así? Si yo soy malo, o sea, yo vengo de hacer cochinadas. Él dice, es que yo conozco el final de la historia, le dice. Su mamá le decía, yo sé cuál es el fin de la historia. Yo sé cuál es el final, tu final. Yo veo lo que tú no ves. Ahí se aplica la fe. No, que quiero esto, quiero aquello, que sí, que declaro, que decreto. No se trata de eso. Se trata de confiar verdaderamente en la obra que Él va a hacer. ¿Lo está haciendo contigo o no? ¿Cómo no lo va a hacer con tu familia? ¿Cómo no lo va a hacer con tu familia? Si lo está haciendo contigo, lo va a hacer con tu familia también. Tenemos que confiar en ello. No darnos por vencidos. Él no retarda su promesa, como dice la palabra. Él no retarda su promesa. Tranquilo, tranquila. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento no se da por voluntad de carne. La Biblia lo dice. Esto quiere decir que nadie puede hacerse hijo de Dios por sus propios esfuerzos. La vida eterna no se puede ganar, sino que tiene que ser recibida como un regalo inmerecido. La vida eterna es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que nadie diga yo lo hice. Porque siempre es la soberanía de Él sobre la nuestra. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y punto. ¿Qué más? Enough, como dicen los gringos. Suficiente. Es suficiente. El nuevo nacimiento no es voluntad tampoco de ningún varón. Esto quiere decir que ningún pastor o sacerdote puede hacer que una persona sea hijo de Dios a menos que no nazca de nuevo. Ninguna ordenanza o ninguna regla religiosa va a hacer que una persona nazca de nuevo. Esto es un don de Dios. Y la Biblia dice que es un misterio. ¿Por qué? Porque dice que cuando se siembra la semilla, tú no sabes lo que pasa. Cuando es sembrada, tú no sabes lo que pasa ahí abajo. Claro, yo digo, la ciencia ya obviamente sabe que la semilla muere, luego germina y comienza a echar raíces. Pero la Biblia dice, tú, en esa época, en ese momento, tú no sabes lo que pasa. Pero una vez que la semilla está sembrada, al poco tiempo, o dependiendo de la semilla, porque cada semilla es distinta. El bambú se mantiene de 60 centímetros, 80 centímetros por 4 años. Pero después de medio año más, es decir, de 4 años y medio, puede crecer hasta, no recuerdo cuántos metros, pero eran más de 10, 15. Pero crece demasiado alto. Pero por mucho tiempo parece que está enano, pero está echando las raíces suficientes para sostener al gigante. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento es de Dios. Porque por gracia, dice Efesios 2:8, soy salvo por medio de la fe. ¿Fe en quién? En Cristo. Y esto no de ustedes, dice, no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Cuando verdaderamente creemos en Jesucristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, y entendemos quién es Él, le recibimos en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Y lo bello de esto es que Dios nos declara santos. ¿Cómo? Oye, pero como que este es santo, si yo lo conozco toda su vida. Pero es que no es lo que no depende de Él. O sea, Dios lo declaró santo, porque la palabra santo significa que lo apartó para Él. Pero si yo lo conozco, pastor, ese no cambia. Pero Dios lo llama de otra manera. Y a veces pensamos
Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por último, Dios nos saca de la familia de Adán y nos pone en la familia de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:12 y 13 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Cómo me hizo apto? ¿Cómo yo fui capaz? ¿Cuál es que yo soy apto para participar del reino de Dios? Número 1, tengo que ser pecador. No es que ame el pecado, sino reconocer mi condición de miseria. Número 2, justamente eso, reconocer mi condición y que solo no puedo. Que ya lo he intentado muchas veces, pero que no puedo. Entonces Dios nos hace aptos. ¿Para qué? Para recibir el rescate que Él ha enviado por nosotros, que es Cristo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado del poder, del gobierno, del dominio, de la autoridad de las tinieblas, es decir, de Adán, de Satanás. No digo de Adán porque Adán sea Satanás, sino que Adán cayó bajo el maligno, y por ende todas sus generaciones cayeron bajo el maligno, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos en Adán, sino en Cristo. Dios nos hace sus hijos. Dios hace por nosotros algo que no ha hecho por ninguna otra criatura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Porque desde el inicio Dios, cuando pensó en nosotros, Él nos amaba. Y por eso nos ha convertido en sus propios hijos. Y termino con este verso, 1 Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos? Amén. La palabra nos ayuda a que miremos siempre nuestra condición y nuestra urgente, continua necesidad de Él. No podemos hacer nada fuera de Él. Vamos a orar. Padre,